buenas tardes y bienvenidos a Gran Vía. Es viernes 11 de mayo, ya saben ustedes que los viernes toca hablar del Recreativo de Huelva y de esa nueva jornada de Liga. Pero hoy también, entre otras cosas, hablaremos de cómics. Comenzamos ya. Y antes que nada empezamos con la actualidad. Hoy la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer ha organizado unas jornadas con el objetivo de desdramatizar una enfermedad que ya afecta a 6.000 onubenses. Cada 4 segundos se diagnostica un enfermo de Alzheimer en el mundo, una cifra que alerta a la comunidad científica que por ahora no encuentra solución a la pérdida de facultades psicológicas y físicas en el ser humano. Aún así, en las 8ª jornadas sobre esta enfermedad se apuesta por mirar de cara al Alzheimer. Este año el objetivo es desdramatizar la enfermedad. Hace 2 años intentamos visualizarla y este año vamos a intentar desdramatizarla. Esta cita está considerada de interés científico-sanitario y con una trayectoria desde 1999, que suponen más de 13 años trabajando para formar a todas las personas implicadas en la atención del enfermo, desde una perspectiva integral y multidisciplinar. Tiene muchísima aceptación, no solamente entre el personal sociosanitario, sino también en estudiantes y familiares. Y bueno, lo que intentamos con ello es tener cada vez más conocimiento y tener más formación de cómo abordar esta enfermedad. La enfermedad del Alzheimer es conocida como la epidemia del siglo XXI y es la demencia más común entre personas mayores de 65 años, apareciendo cada vez más en edades tempranas. Una epidemia que ya afecta a 6.000 personas en la provincia de Huelva. Hablamos ahora de un tema totalmente distinto. Ahora toca hablar de tebeos, de cómics, de viñetas, de historietas. Y vamos a hacerlo con el presidente de la asociación 6 Viñetas, que se encarga de la realización del próximo Salón del Cómic de Huelva, muy cerquita, dentro de unos días, la próxima semana comenzará. Con Gerardo Macías hablamos. Gerardo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también hablamos con Juan Rollo, crítico de cómic, que esta tarde a eso de las 7:30 va a presentar su último libro aquí en Huelva, un tratado de cómic. Muy buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, crítico de cómic, economista, profesor de universidad, ¿verdad? Es decir, que una cosa no riñe con la otra. Exactamente, yo creo que soy un poco el bicho raro tanto en la economía como en el mundo del cómic, porque en el mundo del cómic todo el mundo me pregunta que si hago guiones, si soy guionista de cómics, y en el mundo de la economía pues todo el mundo me pregunta que qué hago yo leyendo tebeos. Economista, profesor de económicas en la Universidad de Zaragoza y crítico de cómic. Bueno, esta mañana estabas en la UNIA dando una conferencia que para nada tiene que ver con lo que vamos a disfrutar esta tarde. Exactamente, ahí está hablando de responsabilidad social corporativa, que es el ámbito de la economía en la que yo estoy especializado. Gerardo, ¿qué queda para ese Salón del Cómic? Pues ya estamos en recta final, el jueves comenzamos y bueno, ya en realidad estamos en el Salón del Cómic. Esta conferencia que va a dar ahora el amigo Juan esta misma tarde ya la consideramos preliminar del Salón del Cómic, y la semana que viene, aunque el jueves cuando empieza oficialmente, el miércoles tenemos a Miguel Gallardo en la Universidad de Huelva, en Cantero Cuadrado, y va a dar una conferencia, luego se queda con nosotros todo lo que dura el Salón del Cómic, aquí en la misma Casa Colón. Pero bueno, son los preliminares que tenemos este año y promete ser un programa interesante. Él, que es economista, sabe cómo está ahora la situación y lo difícil que es montar pues, cualquier tema de esto. Y bueno, todo el mundo lo sabemos en realidad. Pero bueno, estamos aquí otro año más, el 6º, y hay que seguir hacia adelante. Y hay que seguir. Hay que seguir hacia adelante, todo el mundo tenemos que apoyar esto del cómic porque, bueno, aparte, a mí me encantan también los cómics, ¿eh? A mí también me encantan los cómics. Un tratado de cómic. ¿De qué va este libro? Bueno, esto es una recopilación de artículos que yo he escrito en diferentes medios de comunicación, que la verdad es que no tienen que ver con el cómic, porque la mayoría de ellos son revistas de economía a nivel nacional en toda España. Entonces, en ese apartado de cultura, pues yo normalmente hablaba sobre cómics. Intentaba también hablar de fotografía, de cine, pero bueno, como al final lo que me gustaba eran los cómics, pues la mayoría son de cómics. Y aquí están recopilados en función de si son autores o si son obras de cómic. La primera parte hablo de autores, tanto en formato de entrevista como en formato de redacción, y la segunda parte son
son reseñas sobre cómics que a mí especialmente me han gustado. ¿Pero hablamos de cómics españoles o hablamos cómics a nivel global? Realmente es a nivel global, porque aparecen desde George McManus, uno de los padres de las tiras de prensa en Estados Unidos a principios del siglo pasado, hasta Manuel Gago, el autor de El Guerrero del Antifaz, hasta autores modernos como puede ser Bernal, en fin, o Calitos, hay muchos autores. Bueno, ¿y qué podemos aprender con este libro? Aparte de esa crítica, ¿no? Bueno, las críticas no siempre son en negativo. Lo que pasa es que cuando escuchamos la palabra crítica o los artistas leen la palabra crítica, como que se asustan un poco, ¿no? Pero la crítica también es un ejercicio, digamos, de relacionar una serie de textos, ¿no? O de hablar, esto es así, esto es asado, este empezó por aquí, va por allá. ¿Qué podemos aprender de los cómics aquí? Yo realmente prefiero llamarme divulgador antes que crítico, porque realmente, como tú muy bien dices, crítico pues siempre puede ser críticas positivas o negativas. Y yo antes de hacer una crítica negativa prefiero no reseñarlo, porque realmente como hay tantas cosas que me gustan, ¿para qué voy a hablar de algo que no me gusta cuando hay tanto que sí me gusta, ¿no? Y yo lo que pretendo es hacer un homenaje al mundo del TVO, y además este libro lo que pretende es incentivar a la gente a que compre TVOs, a que lea más TVOs. Yo digo que el cómic, a pesar de que los medios de comunicación nos tratáis fenomenalmente bien, en todos los sitios, en toda España, todos los sitios que los medios habéis estado siempre apoyando al cómic, pero realmente yo entiendo que el cómic no está normalizado, porque mucha gente que nos estará escuchando, seguro cuando tienen que regalar algo a su novia, a su hijo, a quien sea, pues le regalan un perfume, un disco, una colonia, pero muy pocos pensamos en regalarle un cómic. Y al final yo creo que eso sería el salto cualitativo que necesita la industria del cómic. O sea que la función principal de esta obra, de este libro, es normalizar el cómic. Bueno, el objetivo es que la gente compre este libro, por supuesto, y una vez que lo compre, diga, oye, pues voy a leer este autor que hacía mucho tiempo que no leía, o voy a leer este cómic que Juan lo pone también. Yo quiero hacer un poco de proselitismo. Gerardo, ¿es verdad eso? ¿Hay que normalizar el cómic? Pues el objetivo, uno de los objetivos precisamente, aparte de ser punto de encuentro entre los profesionales del gremio, de los salones del cómic, como este que tenemos en Huelva, es eso, acercarlo también al público, normalizarlo, como dice Juan, sería una manera de decirlo, ¿no? Y bueno, quizás yo no soy tan pesimista como él, porque por ejemplo el cine ya normaliza bastante lo que es el cómic. ¿Quién no ha visto la película de los Vengadores? Pues sí. Que por cierto es una de las estrellas de este próximo Salón del Cómic de Huelva. Los Vengadores. Junto con Miguel Gallardo, que tiene su obra María y yo, está dedicada a su hija autista. Hablamos antes del Alzheimer, tuvimos en su momento a Paco Roca también. Entendemos que el cómic es un lenguaje que llega a todo el mundo y además sirve para sensibilizar sobre este tipo de problemas que están ahí, están en la sociedad, ¿no? Pues es una manera también de normalizarlo. Me ha gustado esa palabra que ha sacado Juan. De manera que este año Miguel Gallardo, al igual que Paco Roca, por ejemplo, en anteriores ediciones, se utiliza el cómic como un vehículo transmisor, ¿no? De una determinada dimensión social, con la cual también de alguna manera tenemos que sensibilizarnos especialmente, ¿no? Efectivamente, el lenguaje del cómic yo creo que sirve para llegar a muchos sitios. Ya aquí hemos hablado más veces de nuestro personaje Biblos, de aquí de la Biblioteca de Huelva. Está creado para fomentar que haya usuarios en la biblioteca, en definitiva para crear nuevos lectores, ¿no? Y eso pues también es normalizar. ¿Qué palabra te has sacado? Bueno. Que me ha gustado. Es una buena palabra, señor. Y eso, bueno, pues creo que sí, que hace falta normalizar el cómic, quizá como quitar los prejuicios, pero lo que es el lenguaje del cómic es más fácil de llegar al público que otros tipos de lenguaje. Y además es un arte secuencial también, ¿no? El cómic es un medio de comunicación, es entretenimiento, es un arte, noveno arte que le dicen, y es de los pocos artes, no sé si el único, que comparte con el cine, es el ser un arte secuencial, ¿no? O sea, realmente falta eso, tener la conciencia y que no de corte decir yo leo cómics. Yo leo un cómic. Ahora quizá con el vocablo que está de moda de la novela gráfica, a lo mejor da menos vergüenza, pero también se cree uno que la novela gráfica tiene que tratar un tema a lo mejor distinto, ¿no? que un cómic de toda la vida, cuando en realidad cómics son cómics, ¿no? Sí, es un buen término de novela gráfica, lo que pasa que yo opino que ese término, novela gráfica, como que se ha prostituido en exceso, ¿no? Es decir, han llegado cómics incluso a la gran pantalla, como puede ser el ejemplo de Watchmen, ¿no? La novela gráfica del año, ¿no? Ni es del año, ni es una novela gráfica, sino que era una serie de comics books, no era una novela gráfica. Una novela gráfica es una obra única, ¿no? Sigamos con esto de normalizar porque
como decía Gerardo, el cine ha servido para normalizar el cómic, pero sobre todo el cómic de superhéroes, pero que nadie se equivoque, que los cómics no van únicamente de superhéroes, ¿verdad? Claro, o sea, ese es otro de los grandes problemas que tiene el cómic, que se asocia siempre a un público infantil. Exactamente, no solo es fantasía. Claro. Y hay gente que además ve el cómic como género, cuando en realidad el cómic no es un género, sino es un medio, ¿no? Y lo mismo que hay películas de género negro, novelas de género negro, también hay cómics de género negro, ¿no? O sea que el cómic es un medio, no es un género. Se trata un poquito de eso, de saber valorarlo. Y a mí, en cuanto al término de novela gráfica, nunca me ha gustado del todo porque, ¿y si fuera al revés? ¿Y si una novela que nos guste de literatura dijéramos que es un cómic sin dibujo? Ajá, también. No sería normal, ¿no? Pues novela gráfica no me termina de cuadrar a mí del todo. Aunque si sirve para que llegue a más sectores del público, pues bienvenido sea, ¿no? Al final ten en cuenta que, por ejemplo, los grandes almacenes en España, el cómic lo tienen recluido en un hueco. Te vas en Francia y tú vas a ver libros de terror y tienes libros y tienes cómics. Vas a ver libros eróticos y tienes libros y cómics. Vas a ver aventuras y tienes libros y cómics. Por temática, como muy bien decía Gerardo, que es como debe estar el cómic organizado. No recluido en un gueto. Bueno, pero es que incluso en grandes franquicias, como por ejemplo puede ser La Casa del Libro, el cómic queda recluido a un par de estanterías y nada más. Por ejemplo, en Sevilla, cuando yo he ido a visitarla. Quizás en la FNAC pues tiene mucho más espacio, ¿no? Eso que tú comentas otra el Corte historia. Inglés también ahora está apropiando también, está promocionando mucho también los cómics, ha sacado corners específicos, también con merchandising, con otro temas de cosas. Y eso al final también, bueno, pues no deja también de normalizar o de intentar Pero en el fondo queda siempre, por ejemplo, yo creo que hay pocas bibliotecas públicas en España que no tengan una sección de cómics. Pero esa sección de cómics ya está, por eso se considera en parte un género. No dicen, vamos a dividirlo en cómics, pero por países, o por género, sino es sección de cómics, y ahí la lleva. Y si se equivoca, aquí ponen en la sección de cómics, que es para todo el público genérico, ponen una cosa que solo deberían de leer los adultos, encima están metiendo la pata. Porque luego lo que sí hay en la biblioteca es una sección para niños o para jóvenes, y ahí sí tienen más cantidad de cómics, ¿no? Pero claro, no todo el cómic es para niños ni para jóvenes, ni todo es para adultos. Y bueno, en eso son especialistas en Japón, que hay casi un cómic para cada tipo de persona. Pero aquí pues todavía falta un poquito, ¿no? Todavía falta por llegar. Bueno, que a todo el mundo le gusta coger un cómic de Superman o de Spiderman o Batman, pero por ejemplo, pues si te gusta el género negro, tienes los cómics de Torpedo. Si te gustan los cómics de aventura, tienes ese Corto Maltés de Hugo Pratt, ¿no? Es decir, que también hay género dentro del cómic, hay género para todos los gustos. No, pero incluso dentro de género puede haber su género. Te pongo dos ejemplos que, aunque son de cómic, la gente los conoce más por el cine, son Los Vengadores, como decía antes. En los 4 meses que llevamos de año ya es la película más taquillera de la sala española. Ya eso y es un cómic, o sea, es una manera de... Pero es un cómic, pues vamos a decir, es de superhéroe, pero es de aventura. Batman, que también tiene bastante éxito en el cine y es un personaje de cómics también. Pues yo más que aventura diría que eso es cine negro, ¿no? Pues sí, al menos el toque que se ha dado en el cine es género negro. No, y el personaje no deja de ser género negro, ¿no? También sirve como denuncia y como al final Miguel Fuster, lo estábamos comentando también antes, este es un dibujante de cómics que fue uno de los mejores dibujantes de cómics de España. Lo que pasa es que era cuando estaban las agencias y como Selecciones Ilustradas, que todo el material lo exportaban al extranjero sin firmar los autores, y este hombre se quedó 15 años en la calle como indigente, viviendo los cajeros automáticos, llevando su vida a cuestas, durmiendo en pensiones, en la calle, y al final ya alcoholizado totalmente. Al final ya se ha rehabilitado, ya no bebe nada, que ese fue uno de los principales problemas, y está volviendo a dibujar otra vez y a pintar, y ya va por el tercer cómic autobiográfico sobre su vida. Con lo cual también, hasta cierto punto, está denunciando también, bueno, pues la marginación, la pobreza, las desigualdades sociales. Porque ahora está dibujando su situación, la que ha sido, ¿no? La antigua Glenat, editores de TVOs ahora, le ha publicado ya 3 álbumes. De hecho, el año pasado le dieron también el premio del Salón del Cómic de Barcelona también al mejor dibujante de cómics. Está un poquito de moda por una especie de autobiografía en cómic, el mismo Miguel Gallardo, que lo tenemos aquí pues la semana que viene. En sus tiempos, hace años, tiempos de la movida, ¿no?, por así decir, era conocido por su personaje Makoki, muy famoso en su momento y ahora incluso se está reeditando.
Sí, Makoki se está reeditando, yo he tenido ocasión de verlo en la librería, sí. Pero ahora él está más de moda por su obra, no tanto autobiográfica, pero sí de su entorno, y él prefiere ahora ser conocido por este tema. Tiene un libro, ¿cómo se llama el título exacto? El tour con Paco Roca. Ah, sí, sí. Se dedica, él hace giras por este tema que hablábamos, del Alzheimer y el... Un tema más social, ¿no? Bueno, pues hacen los dos, dijéramos, presentaciones, y en este libro pues cuentan por dónde han estado. Nombran, por ejemplo, el Salón del Cómic de Huelva, de cuando estuvo Paco Roca, se cita en este libro, ¿no? Pero la labor que hace el cómic es buenísima porque está normalizando el autismo. Tú, en el cómic muchas veces pone que la gente se asustaba de su hija cuando a veces tenía algún ataque o se ponía nervioso o lo que sea. Bueno, pues tú lo lees ese cómic y ya ves que es una enfermedad, lo estás viendo que es una cosa absolutamente normal y oye, que tienes que entender con ello, que tienes que convivir con ello. Te sensibiliza mucho más. Pues eso, entonces Gallardo ahora, aparte de esta obra que digo, tiene María y yo, con su hija autista, como hemos dicho, y además tiene, como es la del padre de la Guerra Civil. Ah, sí, el arte de volar, dices, ¿no? No, el largo silencio. Ah, sí. Largo silencio, sí. Es una obra que cuenta la vida del padre, es combatiente, ¿no?, de la Guerra Civil. Y bueno, no son obras biográficas, pero son biografías de su entorno. Está de moda ahora esto en el cómic y es una manera, pues creo que incluso más efectiva de contarla que una novela de literatura. Incluso coger un libro de historia, ¿no? También. Sí, fíjate, uno de los cómics que más se vendieron también hace unos años fue cuando España ganó el campeonato de baloncesto en Japón. El cómic que editó Cristian Suárez y el equipo Lévalo fue el libro más vendido en el Corte Inglés, pero el libro más vendido, incluido cómics y no cómics. Y fue un libro dedicado a la selección española de baloncesto y fue un super ventas, porque había mucha gente que jugaba baloncesto, que le hacía gracia y lo compraba, y eran no lectores habituales de cómics, que yo creo que donde tiene que ir también este tipo de cómics. Pero esta temática social se está dando últimamente o ya venía atrás. Ya venía detrás. La temática social siempre ha estado bien. Fíjate, por ejemplo, a partir de la democracia, por ejemplo, el cómic empezó a hacer también, pues a ser más gamberro, más transgresor. Hablaba de sexo, de violencia, que eso hasta la fecha no se había sido. Y ahora sí que está un poco más de moda, yo creo, sí que el cómic social, poco más de denuncia. Bueno, en la época que él dice fue el llamado boom del cómic para adultos, ¿no? Que fue un poquito después del... los tiempos finales de la editorial Bruguera, ¿no? Estaban todavía los semanarios de Mortadelo, Tipistape, todo esto, que ya queda pues en álbum algunos personajes de ellos, ¿no? Y a la vez pues salió este cómic para adultos, entre los que se incluían historias de Miguel Gallardo, por ejemplo. En aquel momento sí había contenidos sociales, pero quizás como se ha querido describir la novela gráfica que está ahora tan de moda como de contenido social, pues, quizás ahora se resalta más, ¿no? Bueno, entonces este tratado de cómic que se va a presentar pues dentro de una horita y media, eso de las 7:30, podemos encontrar esa temática social, ese cómic de superhéroes fantástico, la fantasía, ¿no? Autores como ese Miguel Fuster, Azpiri, también me enseñaste unas páginas López Espino. ¿A quiénes más podemos descubrir? Otro de los autores también en referencia, que seguro que Gerardo me da la razón, es Carlos Jiménez. Claro. Carlos Jiménez también ha sido, bueno, de hecho hoy en día es el presidente de la Asociación de Autores de Cómic de España y es también un autor que ha hecho mucho por la dignificación de la profesión del dibujante en España. Luego también tenemos a Frank Miller, también lo reseño, con su obra 300, Ross Campbell, dentro de la temática de los zombies, que yo la verdad es que los zombies los veo un poco también como reflejo de la sociedad actual. Esa crisis de valores, esa crisis al final de las empresas que van quebrando unas y otras y entonces van dejando de dinero a deber, que yo les llamo empresas zombies, pues también lo veo reflejado también en esa temática económica, también en las historias de zombies, tan de moda ahora también con The Walking Dead. Sí, o que todos vamos en masa a lo mismo, ¿no? Exactamente. A consumir, a consumir, a consumir. Es decir, todo es una metáfora, una imagen de la actualidad. Bueno, pues aquí lo dejamos. A las 7:30, un tratado de cómic, una presentación a la que ustedes pueden asistir en la Biblioteca Pública de Huelva, aquí en la Gran Vía, en el centro de Huelva. Muchísimas gracias a los dos. Gerardo Macías, gracias. Nos veremos la próxima semana, el miércoles, el jueves. ¿Cuándo es? ¿El miércoles? El miércoles tenemos a Miguel Gallardo de la universidad y el jueves ya empezamos el salón. Es la inauguración oficial del salón. Es la inauguración oficial. Si tenemos un huequito, pues por aquí nos pasaremos a contaros cómo va el tema. Juan Rollo, igualmente, gracias por haber estado con nosotros y a ver si tengo yo la oportunidad esta tarde y me acerco a la presentación de este cómic. Ya lo hemos presentado aquí, pero bueno, si puedo también me acerco a la biblioteca. Pues muchas gracias a ti y a Gerardo también, que es mi anfitrión. Muy bien. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con más cosas que contarles. No se vayan.